Comenzamos. Mira, ¿Ya? mirando acá la cámara, ¿listo? Eso. ¿Cómo cargaban a las guaguas en el campo? En ese entonces las cargaban a los guaguas, o sea, los niños los cargaban a la espalda. ¿Qué le digo? Y cargado hacia acá, amarrado acá con una chalina o pañolón era en ese entonces. Y qué le digo, y así hacían los oficios. Cocinaban, trapeaban, pues en ese entonces no se trapeaba, cocinaban. Y así todos los quehaceres de la casa. ¿Qué hacían las mamás mientras llevaban a sus hijos en la espalda? O sea, pues hacer oficios, los quehaceres de la casa, ¿no? Sí, no, que ahí no le digo, combino las dos preguntas. Por eso. Por eso, pero son dos preguntas diferentes. Vuelvo a hacer ¿Sí? la primera. segunda. ¿O la primera? No, la primera, porque en la segunda es donde dice que qué hacían las mamás cuando tenían cargadas las guaguas. La primera dice que cómo cargaban a las guaguas en el campo, ¿no? O sea, que explicar cómo se las cargaban. ¿Cómo se las cargaban? Ahí. ¿Los puedes borrar? Sí, eso. Ya, Luego voy a lo ver. borro. Listo, ¿no? ¿Cómo cargaban a las guaguas en el campo? O sea que se las cargaban con chalina o pañolón, llamaban en ese entonces. Los cargaban a la espalda. ¿Qué hacían las mamás mientras llevaban a sus hijos en la espalda? Trabajar, hacer los labores de casa, como decir, cocinar, barrer. Y si se ofrecía, pues hasta cargar leña, porque sabían cargar acá al hombro o a la cabeza, cargaban con el niño cargado a la espalda. Y cargaban leña y se la cargaban hacia la cabeza. ¿Qué productos sembraban en la chagra? En la chagra se sembraba, como decir en el caso de mi crianza. O sea que mi abuelita, ella sembraba en la finca que teníamos, que es ahorita llama La Floresta, sembraban maíz, ahí se sembraba torta, caña, cun, arracacha. Entonces ya con calabaza, zapallo o bueno, todo eso de esa comida. En el caso, pongamos en mi crianza, pongamos, mi abuelita casi no nos daba el café con panela, sino que se traía la caña, a veces la majaba mi abuelita, otras veces la picaba, picadita pero pelada, y la ponían a cocinar y con esa agua se hacía el café. ¿Cómo se ayudaban en la minga? En la minga, pues trabajar común y corriente, o sea, pues cargado los niños o llevando los niños bueno, como sea, y se trabajaba en grupo, los hijos, los que estaban más grandecitos ayudando a los pequeños y los papás. ¿Cómo se hacía la sopa de la juanesca? La sopa de la juanesca, pues la que siempre nosotros comíamos en mi casa, era calabaza, se cogía la calabaza, se la picaba y cocinarla, y a esa se le echaba yoco, torta y maíz, o sea, choclo desgranado, y en ese entonces, pues creo yo, mantequita de marrano y sal, porque en ese entonces eso no existía eso. ¿Quién cocinaba en Semana Santa? En Semana Santa, pues propiamente no se cocinaba, porque eso lo hacían, pongamos en el caso de mi abuela, eso se hacía todo eso adelante, pongamos el Jueves Santo, eso ya estaba todo hecho, y eso no cocinaban, o sea que hacían adelanto, cocinaban mazamorra, hacían envueltos, mote, y todo eso estaba cocinado. No, el Viernes Santo, Sábado Santo, no, eso nada. Eso ni se barría, ni nada. Eso era sagrado, la Semana Santa. ¿Cómo llevaban la comida a los hombres? La comida a los hombres, en ese entonces, pues, eso era una olla, ¿no? Eso era una olla, y como en esos días, pues, en mi crianza arroz era pocongo, no, casi no había eso. Entonces, una ollada, en una olla, sancocho, lo que sea, sopa de maíz, lo que sea, y un frasco de café, eso era todo.
¿Qué cambió cuando empezaron a pagar esa labor? ¿Qué cambió cuando empezaron a pagar esa labor? O sea, cuando pues, yo creo que al inicio no les pagaban porque era normal, ¿no? Después ya como que iban mujeres a... porque les pagaban, no porque era la... Como decir que que pagaban a qué, a labor. a la labor que hacían, pues. A la ida de la comida. O sea, como hacer como mingas, ¿no? Pongamos, como decir, un cambio para ir a donde la vecina o con un familiar y luego, pues, ya luego a volver. ¿Qué hacían con la cabulla? La cabulla, pues, en ese entonces, o hasta ahora, ¿no? Eso todavía existe. En ese entonces cortaban la cabulla y en una tabla la raspaban, ¿no? Luego ponerla a secar y luego pues eso tenía, ¿no? Como que la lavan y luego la hilaban para hacer, en ese tiempo llamaban las higras, ¿no? Eso ahí se cargaban los puros, porque en ese entonces casi el agua tocaba lejos, nunca había agua cerca, entonces se cargaban puros eso. Entonces esas sigras, unas eran bien, la puntada bien tupidita y la otra le decían las sigras ralas, le decían. En eso se cargaban los puros. Y hasta ahí, pues que más o menos. ¿Qué significa el mono en los carnavales? Los monos en los carnavales para mí es una tradición, ¿no? Que eso siempre se hacía en los monos, que le digo, como una diversión y bien tapados, y se hacían los pantalones y todo, la blusa, los pantalones y el gorro, eso de costal. En ese entonces, pues, o sea que unos costales rayados que propiamente en ese entonces era para cargar plátano, para vender café, bueno, eso es quintales o las que llamaban unos costales, pero todo era de cabulla. Y pues ya. ¿Listo? Sí.